Vamos a compartir con los oyentes y vamos a con otra cosa. Schipani, que no tiene nada que ver todo esto que estamos planteando de bandas. Capaz que Felipe Schipani estaba en alguno de estos recitales, Y bueno, nunca se capaz que sabe. sí. ¿Sos de ir a recitales, Felipe? Buenas tardes, un Buenas placer tardes. estar conversando con ustedes. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Cada tanto meto alguno, hay citas religiosas, si se quiere. A ver. Cuando viene Fito Páez a Uruguay, trato de verlo siempre. ¿Sos de cantar los temas de Fito? Sí, obviamente. Sí. Es un tipo extrovertido. Él es de los que corea y de los que agita. Público piola, Trato de no perderme, aunque lamentablemente no tiene muchos toques a Jaime. Estuve en el último, creo que fue en el estadio. Trato de ir, sí, no me llaman tanto la atención artistas internacionales, más allá de eso, de Calamaro, me gustaba mucho cuando venía. Tuve la oportunidad de ver a Charlie en vivo, que es una experiencia inigualable. Y bueno, los toques de La Vela, los toques de No Te Va a Gustar. Sí, trato de lo posible ir a los conciertos en vivo que tienen. Es como era el fútbol en vivo, es distinto. Sí, no es lo mismo que escucharlo en la radio, ¿no? Totalmente. Bueno, muy bien, vamos al tema. Pero tenemos que sacarte de estos temas, Schipani, porque estábamos viendo la convocatoria con carácter grave y urgente a las autoridades de la ANEP con varios temas que están en agenda en lo que es la preocupación en el marco, bueno, de todo el diseño presupuestal. Decinos vos, por lo pronto, pues están la reducción de más de 260 grupos en formación docente, están también los cambios curriculares sobre la mesa y la disminución de horas de informática en secundaria también como otro de los temas que está preocupando por estas horas en lo que son estas modificaciones. Y esto es lo que vos planteabas en esta convocatoria que hiciste a las autoridades de ANEP. Bueno, hay una, yo diría, convulsión fundamentalmente en el interior del país. Quizás no se puede apreciar tanto en los medios de prensa porque no es una situación que particularmente afecte a Montevideo, a Lipa, pero los centros regionales de profesores y donde se forman los profesores en el interior y los institutos magisteriales están sufriendo un recorte, una reducción de grupos que no tiene antecedente. Más de 260 cursos se eliminan para el año 2026. Y esto está generando una afectación muy importante para la formación de los maestros y los profesores en el interior del país. Por poner un caso, pues hemos estado en contacto en las últimas horas, en el departamento de Rivera, el CER de Rivera, que es donde se forman los profesores de la zona norte del país, hay una reducción del 58% de los grupos. Entonces, realmente es una decisión inentendible, es una decisión que generó sorpresa, cayó como un balde de agua fría porque no se conversó previamente ni con los sindicatos de estudiantes ni con los sindicatos de profesores, y por eso estamos convocando urgentemente a las autoridades de la educación para que nos expliquen cuál es el fundamento de esta decisión tan drástica, ¿no? Cuando se toma una decisión como esta que seguramente que sorprende y sorprende a todos, ¿Cuánto se evalúan las promesas de campaña de una fuerza política cuando pasan este tipo de cosas? Bueno, yo cuando se discutió el presupuesto en la Cámara de Diputados, señalé que era el presupuesto de las promesas incumplidas, en gran medida por lo que se propuso en materia de educación. Página 25 de las bases programáticas del Frente Amplio, destinar el 6% del PBI para la educación pública. No solo que se queda lejísimo de ese 6%, sino que disminuye el presupuesto en relación al producto en los próximos años. Pasamos de un 4,8, que es lo que estamos invirtiendo hoy, a un 4,2, que es lo que se va a invertir en el año 2029. Pero volviendo a la decisión de formación docente, yo creo que es una decisión que se toma desde los escritorios montevideanos. Y el argumento que se da, y sí, dicen, hay grupos que tienen 10 estudiantes. Y obviamente que hay grupos que tienen 10 estudiantes y hay grupos que tienen menos estudiantes. El tema que en el IFD de Bella Unión hay grupos que tienen 7 estudiantes. El IFD, el porque son los estudiantes docente, de Bella ¿no? Exacto, el Instituto de Formación Docente.
hay localidades como Bella Unión en donde hay 7 estudiantes. Ahora la pregunta es, ¿vamos a eliminar ese grupo porque son 7? Estás ¿O hablando de vamos a 7 darle la docentes menos, oportunidad a además, los ¿no? 7, claro, a los 7 alumnos que hay en Bella Unión para que puedan estudiar? O sea, se toma desde una óptica aritmética, economicista y montevideana. Y los grandes perjudicados son los estudiantes que les tocó nacer en los lugares más recónditos del país. Nunca se actuó así. Siempre se privilegió por sobre el número de estudiantes de un grupo el derecho que tienen también esos estudiantes a acceder a la educación. Entonces, yo creo que es una decisión profundamente equivocada. Y bueno, ahí estamos generando las instancias para tratar de que se revea, porque eso es un golpe a la formación docente y fundamentalmente al interior profundo del país. A ver si me explico con la pregunta que te voy a hacer, Felipe, porque esta es una apreciación muy personal. Uno es un defensor muy grande de lo que tiene que ver con la educación en general, porque bueno, entiendo que la educación es el gran antídoto para los grandes problemas de la sociedad, y muchos de ellos ya los estamos viviendo hace muchísimo tiempo, Totalmente de estamos acuerdo. viviendo sus consecuencias, no importa el color de gobierno. Se ha seguido un mal camino en muchos aspectos. Pero hablando de esto, esta es una decisión meramente estatal, por decirlo de alguna manera. Una situación como esta, ¿se puede llegar a negociar con el oficialismo en lo que tiene que ver con las cámaras de representantes, teniendo en cuenta las consecuencias que esto, o sea, no las consecuencias, sino parte de las consecuencias que ya estamos viviendo? ¿Cuánto puede llegar a empeorar esto? A ver, estas decisiones se toman en los ámbitos de conducción de la educación. Esta decisión la tomó la ANEP. En la ANEP no hay representación de la oposición. Hay 5 consejeros, 3 responden al gobierno del Frente Amplio, 2 representan a los docentes, pero digamos, nosotros no tenemos injerencia en las decisiones que toma la ANEP. Lo que podemos hacer, y estamos haciendo desde el Parlamento, es controlar la gestión de la educación, es convocarlos para que den explicaciones y para tratar de que reviertan esta y otras decisiones que entendemos que son equivocadas y que le hacen muy mal a la educación. Yo creo que esta decisión particularmente parte de un absoluto desconocimiento de cuál es la realidad de los institutos de formación docente del interior de la República. Felipe, se había Se manejado, toman, disculpame, pero sí, se había manejado la posibilidad de hacer uno de los cursos virtuales, hablando justamente también de esa situación Montevideo, interior y demás, y esa reducción de grupos. ¿Hay algo concreto en ese sentido? bueno, justamente lo que se pretende es sustituir esta presencialidad por una modalidad semipresencial. Lo que me parece que es injusto, reitero, ¿por qué a los jóvenes que estudian en Montevideo, en Canelones, donde hay mayor demanda y densidad, les damos clases presenciales? Y a los que están lejos, ¿no? A los que están en Bella Unión, en los lugares más recónditos de la República, les mandamos clases semipresenciales. Me parece que es inequitativo. Y reitero, no tiene justificación, porque siempre la educación pública valoró el derecho a la educación por sobre otras cosas. Por algo existen las escuelas rurales, ¿no? Que de repente tienen 2, 3, 4 y 5 estudiantes. Y sí, es el Estado llegando a los lugares donde el privado no llegaría. Por tanto, nosotros vamos a exigir a las autoridades explicaciones. Hay un enorme descontento en todo el interior de la República. Ayer había 11 centros ocupados. En fin, hay un enorme malestar porque además se tomó sin previa consulta, sin un ámbito de negociación y de conversación, sin escuchar a los directores de estos centros, que son los que conocen la realidad, sin escuchar a los estudiantes. En fin, vino un liñazo en procura no sé de qué, y bueno, se tomó esta decisión que ha calado hondo. Nosotros hoy votamos por unanimidad, hay que reconocer que el Frente Amplio votó también la comparecencia de las autoridades de la educación. Por este tema y otros también, nosotros planteamos
la necesidad de que venga a secundaria a informar el cambio curricular que está planteando. Eso quería preguntarte, Felipe, para explicarlo un poco, porque se introdujeron modificaciones en lo que es el diseño de la currícula, un cambio que pasa de un modelo basado en competencias hacia uno centrado en contenidos. Repasemos un poco esos cambios que están generando preocupación también. Bueno, en el periodo pasado, en la transformación educativa que lideró Robert Silva, operó un cambio de los contenidos a las competencias, que es por donde va la educación del mundo. Si analizamos los países que mejor rankean en las pruebas PISA, en lo que es la OCDE, bueno, son todos países que hace tiempo optaron por ir hacia la formación en competencias. Este gobierno llega y sin ninguna evaluación, sin dejar andar la nueva lógica educativa de las competencias, de plumazo volvemos a los contenidos, ¿no? Al conocimiento enciclopédico. Y se toman decisiones que son absurdas. Por ejemplo, reducir las horas de informática. En el año 2025, en la era de la inteligencia artificial, del desarrollo de la economía digital, reducimos las horas de informática para aumentar las horas de geografía, de música y de astronomía. A mí, francamente, no me entra en la cabeza cómo se puede tomar una decisión de ese calibre. Sospecho a qué obedece, pero quiero que las autoridades también brinden explicaciones de este asunto. ¿A qué sospechás que obedece, Schifani? Bueno, lamentablemente, como nosotros lo anunciamos en la campaña electoral, de ganar el Frente Amplio, los sindicatos volvían a conducir la enseñanza, y no cabe duda que particularmente educación secundaria está gobernada hoy por FENAPES. El presidente de secundaria es un cuadro de FENAPES. Y lo que ocurre, y esto nos lo confirmaron los propios docentes que participaron de las asambleas técnico-docentes, se necesitan más horas de música, de geografía, de astronomía, porque hay mucha demanda de horas por parte de los docentes, y ese es el criterio que se tiene para cambiar la currícula. Poco importa si son materias necesarias, poco importa si le van a servir a los estudiantes de cara al futuro, simplemente hay un interés corporativo en que haya más horas de esas materias para que los docentes de esas materias tengan más trabajo. Esa es la explicación y esa es la presión que obviamente ha ejercido FENAPES y que finalmente se tradujo en esta decisión absurda desde todo punto de vista, ¿no? Realmente la ANEP es el hazmerreír de todo el Uruguay, porque en pleno siglo XXI, reducir horas de informática cuando el país está haciendo enormes esfuerzos presupuestales, por ejemplo en la UTEC con la oferta tecnológica, cuando la Universidad de la República está tratando de innovar en esa área, que en la formación de nuestros jóvenes reduzcamos la informática, es absurdo, no tiene explicación lógica. La importancia en la formación, no, a priori por lo menos, no se le encuentra mucho Sí, y uno se pregunta cómo queda. Por lo menos es mi opinión en ese sentido. Sí, no, hoy en día bajes informática para subir cantidades de astronomía con todo el respeto que me merece, no le encuentro la vuelta. Uno se pregunta también cómo queda parada la Federación Nacional de Profesores frente a estos reclamos que de alguna manera vienen desde sus pares o desde sus futuros pares también, en una situación en la que prácticamente en lo que tiene que ver con este tema está todo el país de punta. Bueno, yo los invito a entrar a las redes sociales de FENAPES, por ejemplo. Verán que no hay una palabra sobre todo lo que está ocurriendo en el país con los futuros profesores. No hay una sola palabra en relación a esta situación de recorte de grupos en formación docente, y lo único que hay, y verán por lo menos los últimos 10 tweets, son ataques a Robert Silva. Entonces, queda comprobado de que FENAPES es absolutamente funcional al Frente Amplio y que el Frente Amplio es funcional a FENAPES. Por algo como presidente de secundaria, bueno, pusieron a uno de sus integrantes, el profesor Oroño, que era uno, ¿se acuerdan de aquella comisión investigadora que promovimos en el periodo pasado? Oroño era uno de los que presentaba certificados falsos también en el Liceo de Canelones. Manuel Oroño. O sea que realmente el estado actual de la educación es muy preocupante, y sumémosle a esto el debate presupuestal, en donde Odone confirmó los últimos días que no va a haber
mensaje complementario y que, bueno, el presupuesto educativo va a distar mucho de lo que efectivamente necesita el país. Schipani, en lo que es la parte formal, hoy se votó entonces la comparecencia de las autoridades de la educación a comisión. En principio, por ahora, fecha no hay estipulada, hay que coordinar eso en temas de agenda. Hay que coordinar la fecha con las autoridades, seguramente o pueda ser las próximas semanas de noviembre o las primeras semanas de diciembre. Lo que le hemos pedido al presidente de la comisión es que sea cuanto antes, porque esta situación se está desarrollando en este momento y la elección de cargos es en unas pocas semanas. Por eso te lo preguntaba, dilatarse mucho. Sobre todo por la altura del año en la que estamos, y además esto si va a repercutir en cambios para el próximo año lectivo. Estamos hablando de que no se puede dejar ni para marzo ni para febrero la discusión, obviamente, ¿no? O por lo menos la información sobre el tema. Lo que sí, también quería consultarte, porque hoy estuvieron las autoridades de la ANI, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, allí en Comisión de Educación, a donde fueron convocadas para explicar la suspensión del convenio con la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Qué se manejó allí? A nosotros nos quedó claro de la comparecencia de la ANI que fue una decisión política, no fue una decisión técnica, fue una decisión de geopolítica o de política exterior del gobierno suspender este convenio que se había suscrito con la Universidad Hebrea de Jerusalén, que creo que además de forma equivocada, porque la ANI hizo un convenio con una universidad autónoma del gobierno de Israel. Una universidad que no es una universidad que dependa del gobierno. Por tanto, si quería tomar alguna decisión de represalia por lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, se equivocaron de destinatario. Pero además, otro dato que también es ilustrativo de cómo procede el gobierno en estos temas, el presidente de la ANI confirmó que se enteraron por la prensa en la Universidad Hebrea de Jerusalén que se suspendía el convenio, no hubo un aviso previo, ¿no? Se procedió igual que con el tema de Cardama, ¿no? El empresario español se enteró por la conferencia de prensa del presidente. Bueno, acá fue igual. Acá hubo un anuncio público en conferencia de prensa de que este acuerdo se iba a suspender y con posterioridad a ello se le avisó a la Universidad Hebrea. No hubo ninguna intención de acercar posiciones, de poder redefinir un nuevo acuerdo, no. Se hizo el anuncio público y después se comunicó, lo que creo que marca una forma de proceder que no es la correcta con ninguna contraparte en ningún escenario, ¿no? Bien, Schipani. Muy bien. Bueno, vamos a quedar a la espera del otro tema, ¿no? De lo que pase con las autoridades de la ANEP y las explicaciones por estas decisiones y también, bueno, cuál es el camino a seguir con todo esto. Bueno, les agradezco muchísimo por este espacio. Muchas gracias. Era el diputado Felipe Schipani. Buenas tardes. Por favor, buenas tardes para ti. Felipe Schipani, ¿qué pasaba por aquí por Viva la Tarde?